Bereshit bara Elohim et asamayim beet aretz. Bearet estaba tohu babohu y habían tinieblas sobre la faz del abismo y Rúa de Elohim se movía sobre la faz de las aguas y dijo Elohim sea la luz y es la luz. La luz verdadera que ilumina a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, le diste el poder de ser hechos hijos de Elohim. Capítulo 121 del testimonio del Espíritu que hemos recibido. Estamos en el día previo al encuentro del Mesías con Tomás. Es decir, estamos en la semana del Shemini Atzeret, un nuevo comienzo. Es una semana que cubre los días desde el primer día de la resurrección, es decir, el primer día de la semana cuando Él resucita, cuando nuestro Mesías resucita, y cerca del anochecer se le aparece a sus discípulos, luego de revelar que el sepulcro estaba vacío, a donde había ido María Magdalena y luego los discípulos Juan y Pedro. También se le aparece ya resucitado a María Magdalena, es la primera testigo de verlo resucitado antes de subir al Padre, antes de presentarse ante el Padre luego de su resurrección como la primicia, porque recordemos que según Levítico capítulo 23, ese primer día de la semana se debía presentar ante el sumo sacerdote un manojo de los primeros frutos de la cosecha del trigo, de manera que Él se iba a presentar en esta mañana del primer día de la semana ante el Padre como la primicia, como el primer fruto de aquello que Él iba a ser el primero, el primogénito de entre los muertos, como decir, resucitados por en la resurrección, en un nuevo cuerpo, en un cuerpo glorificado, primicia de los que posteriormente también van a ser resucitados juntamente con Él. De los que hemos creído, de los que hemos recibido el Evangelio, de los que hemos recibido el testimonio del Espíritu. En el momento en que al anochecer se le aparece a los discípulos, Tomás no se encuentra con ellos, y luego del séptimo día, es decir, el octavo día, que viene siendo el primer día de la semana, otra vez están todos los discípulos juntos, incluyendo a Tomás. Vamos a leer el capítulo 20 porque estamos en este periodo, como le digo, de la semana de Shemini Atzeret, que significa un nuevo comienzo. Primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Josué, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro
y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos y el sudario que había estado sobre la cabeza de Josué, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a lo suyo. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Josué había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Le dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Josué que estaba allí, mas no sabía que era él. Y Josué le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Y Josué le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Y Josué le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi padre, mas ve a mis hermanos y dile: subo a mi padre y a vuestro padre, a mi Elohim y a vuestro Elohim. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos la nueva de que había visto al Señor y que él le había dicho estas cosas. Cuando llegó la noche aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Josué y puesto en medio le dijo: paz a vosotros. Y cuando le hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Josué le dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu. A quienes remitiere los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieres les son retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Josué vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Quiere en sus manos la señal del clavo, y metiere mi dedo en el lugar del clavo, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos, y dentro de ellos y con ellos Tomás. Llegó pues Josué estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Elohim mío. Y le dijo: porque me ha visto Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hizo además Josué muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Josué es el Cristo, el Hijo de Elohim, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Es el capítulo 20, es el último capítulo del Evangelio eterno. En muchas traducciones aparece el capítulo número 21, es un capítulo añadido posteriormente, pero en los originales
este capítulo 21 no aparece. Para nosotros, el Evangelio eterno concluye en este capítulo número 20, que es la resurrección y el testimonio que él le da a los discípulos, y en este caso 8 días después, concluyendo así la semana del Shemenit Atzeret, donde se aparece a los discípulos junto con Tomás. En el capítulo anterior estuvimos tratando como decir, el comportamiento de algunos como Judas, como Caifás, como Pilato, personas que, como decir, y como todo hombre, que el Señor conoce el corazón de cada hombre y no tiene necesidad de que nadie le diga nada acerca del hombre. Él sabe lo que hay en el corazón del hombre y cómo el espíritu de la verdad, el espíritu de verdad, descubre las verdaderas intenciones, conoce las verdaderas intenciones del corazón del hombre. Ayer, o es decir, en este día estuve conversando con un hombre, testificándole acerca del Evangelio eterno, y les decía que el juicio de cada ser humano, de cada ser viviente, de cada hombre es en su propio corazón. Dios es espíritu y a veces el hombre cree que puede burlar a Dios, que puede esconder sus verdaderas intenciones, pero el espíritu es el que da testimonio al hombre. El espíritu es el que conoce profundamente las intenciones más ocultas, la verdad más oculta que hay en el corazón humano, de manera que el verdadero juicio de Dios es en nuestros propios corazones, en dependencia de nuestra posición hacia el Hijo de Elohim, hacia el Evangelio. De manera, hermano, que mientras el hombre está en la vida humana, en la vida, mientras el hombre está vivo, el Espíritu le está convenciendo de pecado, de justicia y de juicio. He dado testimonio de que aquellos que le llamamos conciencia verdaderamente es el Espíritu de verdad convenciendo al hombre de pecado, de justicia y de juicio. No solamente convenciendo de pecado, de justicia y de juicio, sino también revelándole al hombre la verdad acerca del Hijo de Elohim. De alguna manera, le voy a dar mi testimonio en este momento. Me encontraba enfermo en mi hogar. Había experimentado la idolatría, la hechicería y encontrándome enfermo y perdido totalmente, estando en la mesa de mi casa, en este caso de la casa donde vivían mis padres, a donde me encontraba, tuve el aquel de hacer un clamor y pedí, diciendo que si había algo o alguien que fuera Dios en el cielo,
porque no le estaba pidiendo a nada que estuviera en la tierra, porque, como les digo, había experimentado la hechicería, la brujería y todo eso. Que me ayudara porque no sabía qué iba a hacer y que me encontraba perdido. No pasó media hora y un amigo que siempre me predicaba el evangelio, por supuesto un cristiano, llegó a la puerta de mi casa buscándome y me dijo, vamos conmigo. Y le dije, ¿dónde tú me llevas? Y me dice, no te preocupes, vamos conmigo. Cuando puse los pies fuera de mi hogar, es decir, de la casa de mis padres donde estaba, pues me quedé mudo, me quedé ciego y me quedé sordo. El tramo desde mi casa hasta al lugar, es decir, a 1,5 cuadras aproximadamente donde estaba una pequeña iglesia de mampostería que estaba a 1,5 cuadras de mi casa. Allí me llevó él, no sabía yo dónde estaba. Allí estaban haciendo un culto para inaugurar, porque aunque ese pequeño templo existía desde siempre, desde mi niñez, pero nunca funcionaba, solamente 2 vecinas se encargaban de limpiarlo y de orar ahí dentro. Pues allí me llevó él, no sabía dónde estaba, estaban reinaugurando ese lugar, le habían asignado un par de pastores, es decir, los pastores que iban a atender ese templo, que en este caso se llamó La Misión, o se llama La Misión, la iglesia pentecostal La Misión, y estaban haciendo un culto para reinaugurar el nuevo pastorado que iba a tener ese lugar. Allí, bueno, me llevaron hacia adelante, oraron por mí, y después que terminó todo aquello, comencé a mirar a las personas, muchos de los amigos míos que conocía de la calle, del mundo, pues estaban allí, y allí comenzó mi vida cristiana. Eso fue aproximadamente entre los meses de febrero y marzo de 1995, y estuve en ese local durante 20 años. Por eso digo que todo obra para bien, pero allí pude recibir una voz que me dijo, recibe el testimonio del Espíritu. Fue algo profundo en mi ser, en mi vida. Estaba sentado en el primer banco cerca del púlpito donde estaban leyendo la palabra en el Salmo que dice, bienaventurado el varón que no estuvo en el consejo de los malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que su delicia está en la palabra del Señor. Y luego de que ese salmo lo leyeran, fue que recibí esa voz que me dijo, recibe el testimonio del Espíritu. Salí de ese lugar luego de 20 años, vine para mi casa a escudriñar las Escrituras, a leer el Evangelio y a buscar qué significaba el testimonio del Espíritu. El resultado de haber salido de allí, el resultado de haber creído y de haber recibido aquella palabra es lo que somos hoy, es lo que testifico hoy. De manera, hermanos, que lo que estoy diciendo es cómo el Espíritu va guiando al hombre a toda verdad. Para quizás si usted está en una iglesia, en una denominación cristiana, en una religión,
usted quizás diga, bueno, ¿y qué debo hacer ahora? Pues son decisiones muy personales que cada persona, es decir, son decisiones que cada persona debe tomar, no impulsado, no por nada, sino porque está convencido en quien ha creído, a quien verdaderamente sigue. No es algo que se tome a la ligera, porque esta decisión me ha costado cierta soledad, aunque nunca estoy solo. Como él dijo, el Padre está siempre conmigo. Perdí muchos hermanos de que hoy, por supuesto, no tienen trato conmigo. No obstante, siempre que soy guiado, doy testimonio, no es que hago un trabajo proselitista. Siempre que el Espíritu lo permite y se crean las condiciones, doy testimonio. Y por supuesto que ya tengo otros hermanos, personas que han recibido el testimonio del Espíritu. Y por eso digo que no estoy solo. Además sé que el Espíritu está tratando con millones de personas en el mundo entero. Y que por supuesto son mis hermanos. Yo no he visto a los apóstoles, pero son mis hermanos, porque como ellos dijeron en el testimonio, en la primera de Juan, en la primera carta que ellos hacen, en pleno, es decir, todos los apóstoles en pleno, ellos dicen que su comunión es con el Padre y con su Hijo, Jadebar de Elohim Hamashiach, y que por supuesto nosotros, por medio del testimonio de ellos, hemos recibido también al Señor y tenemos comunión con ellos, y por medio de ello tenemos comunión con el Padre y con el Hijo. Así que, hermano, no estoy solo, no me siento solo. Humanamente, sí siento el rechazo, sí siento el desprecio de muchas personas, pero, como digo, y como dice el Evangelio, ¿a dónde voy a ir? Solo Jadebar de Elohim Hamashiach tiene la palabra de vida eterna. Jadebar de Elohim Hamashiach es el nombre del Mesías. El Evangelio eterno comienza diciendo que Él es la palabra que estaba con Elohim desde el principio, y que esa palabra fue la que se hizo hombre. Y el capítulo 19 del Evangelio eterno dice que tenía un nombre escrito que nadie conocía, solamente Él, pero bueno, ya ahora está revelado, y que su nombre es la palabra de Elohim, y tenía un título que era Rey de Reyes y Señor de Señores. Jadebar de Elohim Hamashiach es su nombre. De manera que ya no lo conocemos como Yehoshua de Nazaret, aquel hombre, aquel que dijo ser el hijo de Elohim y que era un hombre, y que por esta causa lo condenaron a muerte, porque siendo él un hombre, se declaraba a sí mismo hijo de Elohim, haciéndose igual a Elohim, y que ciertamente lo era. De manera que Caifás, no reconociendo esta verdad que se le estaba revelando, Caifás lo llevó a la muerte junto con aquellos testigos falsos. Lo condenaron a la muerte por blasfemia. Por eso digo, hermano, que el testimonio del Espíritu nos hace testigos de la vida, porque hemos tenido un encuentro con aquel que Elohim envió, con aquel que es la palabra de Elohim que se hizo hombre y que vino al mundo y dio testimonio por medio del Evangelio. Por eso que a partir de ahora, para los que siguen este canal,
Y habiendo resucitado el Señor, pues ya no vamos a decir Yehoshua de Nazaret, sino Jadebar de Elohim Hamashiach. Pero para que sepamos de dónde ha salido esto. Como le decía, mañana, o es decir, ya prácticamente hoy, en Israel, pues casi ya están en el primer día de la semana. Israel tiene cierto horario diferente a nosotros. En este caso yo estoy en Cuba. Y tienen horas adelantadas a nosotros. Por lo tanto, ya ellos están en el primer día de la semana, es decir, el séptimo día. Después del séptimo día es el octavo día, es lo que quiere decir la palabra, al octavo día. El séptimo, el día posteriormente al séptimo día, que es el reposo, es el primer día de la semana. Así que, hermanos, estamos en víspera. Se cumpliera prácticamente desde el primer día hasta el primer día, se cierra el ciclo del Shemonit Atzeret de esta semana, luego de la resurrección, sería en este caso, y él se le aparece a los discípulos, dice 8 días, hay otras versiones que dicen al octavo día, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jadebar de Elohim Hamashiach, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no sé incrédulo sino creyente. Aunque aquí se le llama incrédulo a Tomás, verdaderamente él está haciendo un énfasis en que si no veía la marca del clavo en sus manos cuando fue clavado, y si no metía su mano en el costado donde le atravesaron el costado con aquella lanza de donde salió agua y sangre de ese costado que le abrieron, pues son las señales del Mesías, son las señales que verdaderamente marcan a aquel que fue levantado en sacrificio por nuestros pecados y traspasado por nuestras. Se predican, por supuesto, los evangelios de Marco, de Lucas, de Mateo, y por supuesto el evangelio que predica Saulo de Tarso, y en ningún momento dan testimonio de que Jesucristo, como se le conoce, fue traspasado. Hablan de crucificado. Pablo dice que no tenía otra cosa de qué hablar sino de Jesucristo crucificado. Es decir, ese es el evangelio, el enfoque del evangelio que ellos tienen, la cruz de Cristo. Recuerdo en mi niñez, los sacerdotes católicos andaban con un collar y con un crucifijo grande, y ellos lo sacaban y se presagiaban a otras personas diciendo, en este caso, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y esas cosas, y hacían una señal de la cruz. Aún todavía en aquellos tiempos muchos padres, cuando íbamos a salir de la casa, pues hacían esa presentación de la señal de la cruz, y la cruz se constituyó en el diario vivir. Muchas personas andan con crucifijos de oro. Yo también lo tuve.
Y así esta tradición fue pasando. Hoy se ha perdido un poco, pero todavía quedan muchas personas con cadenas de oro y demás que tienen el crucifijo, por supuesto, y que en la Iglesia Católica, desde que bautizan, le echan agua a un niño y demás, pues le hacen la señal de la cruz en su frente y demás. Es decir, que la cruz se constituye en el símbolo fundamental del cristianismo, cosa que he estado corrigiendo, porque la cruz no ha hecho nada por nosotros. Nuestra salvación se debe al que está sentado en el trono y al Cordero. Esos son los que hicieron posible la salvación del mundo, la salvación del hombre. El Padre que nos amó y envió a su Hijo, y el Hijo que dándose en sacrificio por nuestro pecado y siendo traspasado por nuestras culpas, hizo efectiva la redención. Y que por supuesto, al ser traspasado en su costado, de donde salió agua y sangre, es decir, a donde se movía el Espíritu del Padre, pues era la vida que se nos estaba dando a todos aquellos que creyéramos, que miráramos, creyéramos y recibiéramos a este Mesías traspasado. Cuando vengan a predicarle, cuando vengan a hablarle, si no le hablan del Mesías levantado en sacrificio por nuestros pecados y traspasado por nuestras culpas, no lo reciban, ni le digan bienvenido. Si no le hablan y le testifican acerca de que la palabra de Elohim se hizo hombre y vino al mundo, no lo reciban, no le digan bienvenido, porque están participando de sus malas obras. Es importante esto que estamos diciendo, porque es la manera de probar a los espíritus, la manera en que se nos ha enseñado por los apóstoles de cómo probar los espíritus. Una vez que él le presenta esta señal a Tomás, Tomás responde y le dice: Señor mío y Elohim mío. No era la incredulidad de Tomás, no fue por Tomás estaba claro en lo que estaba diciendo. Fíjense lo que le dice el Mesías. Le dice: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Yo no lo he visto personalmente. Lo veo a través de la luz de la palabra. Lo veo a través del Evangelio. Es que veo a este Mesías a través del testimonio del Espíritu que me convence. Como decir, es un convencimiento profundo. Pero no he visto al Mesías personalmente, pero lo veo a través del Evangelio, del testimonio que me da el Espíritu. Así que Tomás lo que estaba reclamando era mirarlo físicamente con sus ojos. Por eso él dice: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Es decir, los que estamos creyendo en este Mesías sin haberlo visto. Es la corrección que él le hace a Tomás. No es porque Tomás le pide las señales del Mesías. Tomás estaba claro cuál era el Mesías. Pueden hablar de un Mesías crucificado, y en esto ya estoy decantando los 3 evangelios, Mateo, Marco y Lucas, que terminan con la crucifixión del Señor, pero de Jesucristo, pero no aparece como traspasado. El único evangelio que da testimonio de que él fue traspasado es este evangelio. De manera, hermano, que si no miramos, si no creemos, si no recibimos el testimonio del Espíritu de quien verdaderamente es, y aquí estamos, como decir,
tratando con el espíritu de verdad, con el espíritu de la verdad, que nos guía a toda verdad. Es por eso, hermano, que, como digo, no estoy solo, pero estoy en paz con mi conciencia y estoy en paz con el Padre Eterno. ¿Por qué? Porque estoy creyendo en aquel que Él envió. Estoy recibiendo el testimonio que me está dando el Espíritu acerca de quién verdaderamente es el Hijo de Elohim. Como le decía, testificando, aquí mismo fue en mi casa un hombre de un corte católico. Por supuesto, él cree como cree el católico, y le tuve que decir acerca de la cruz, le tuve que decir acerca de las cosas que se enseñan en el mundo, y que el Espíritu es el que da testimonio a nuestro espíritu de quién verdaderamente es el Hijo de Elohim, porque el Espíritu es el que convence al hombre de pecado, de justicia y de juicio. Y él pudo tener cierto entendimiento acerca de lo que estamos hablando. Es algo profundo, es algo que es tan profundo cuando el Espíritu da testimonio, que es algo que no podemos quitar de nosotros. Es algo, como dice, como el ancla, si así se puede usar esta, cuando el ancla se aferra al fondo para sujetar aquella nave, un barco de tamaños enormes, y el ancla mucho más pequeña cuando se aferra al fondo, pues aquel barco no se mueve. Asimismo es el testimonio del Espíritu, es el ancla, la firmeza del ancla que nos da el testimonio del Espíritu en nuestros corazones, que aún estando en peligro de muerte, nos permite mantenernos fieles al testimonio de Jadebar de Elohim Hamashiach y a los mandamientos que Elohim nos ha dado. Ese es el estatus de los hijos de Elohim: guardar los mandamientos de Elohim y ser fieles al testimonio de Jadebar de Elohim Hamashiach, de aquel que fue enviado por el Padre, la palabra que se hizo hombre y que fue levantado en sacrificio por nuestros pecados y traspasado por nuestras culpas. Es por eso que cuando usted reconoce esto, hermano, usted está parado firme como si fuera en la vid, y usted puede juzgar lo que le rodea. Usted puede juzgar todo lo que le rodea, la palabra de otras personas, el espíritu que le está hablando. ¿Por qué? Porque el evangelio es la verdad, es la palabra de Elohim. Esa es la verdad. Como he dicho, la verdad no sale de la boca de ningún hombre, sino que sale de la boca de Elohim. Es la palabra que habló el Mesías. Esa es la verdad. Por eso cuando él le dice a aquella mujer que reconocen como madre, él le dice mujer. Entonces, ¿a quién le debemos creer? ¿A la palabra de Elohim o a la palabra de los hombres? Debemos creer a la palabra de Elohim. Y si él dijo mujer, es mujer, no es madre. Eso de que es la madre de Dios, esas son palabras y enseñanza de hombre. Es por eso que el evangelio nos permite, no juzgamos con nuestro juicio. Como decir, no juzgamos, sino juzgamos a la luz del evangelio, a la luz del evangelio, de la palabra de Elohim. Es muy importante porque esto nos separa, esto nos consagra a la verdad. Es decir, cuando él oró al Padre y le pidió, conságranos en la verdad, tu palabra es la verdad, no estaba diciendo esto, conságralo a este evangelio, conságralo a la verdad de tu palabra. ¿Para qué?
para que podamos desechar la palabra del hombre, para que estemos consagrados a Él, únicamente a Él, y permanecer en Él. Eso es el Evangelio. Eso es lo que nos hace tener certeza, seguridad de en quién hemos creído, y que en la manera que permanecemos en Él, recibimos su palabra, creemos su palabra y somos fieles a su palabra, pues el Espíritu nos va limpiando, el Padre nos va limpiando más para que llevemos más fruto. Le decía que cuando yo recibí esto y empecé a darme cuenta de estas cosas, tuve que tomar una decisión firme en mi corazón, porque estaba rompiendo con casi 2000 años de tradición humana, de tradición de hombre, creyendo enseñanza de hombre. Y tuve que tomar esta decisión en mi corazón: ¿a quién le creo? O le creo a la palabra de Elohim o lo creo a los hombres. Y hubiera estado en una religión, pero por eso estoy aquí dando testimonio, porque he creído que este es el Hijo de Elohim, porque este no es el que se predica en las iglesias ni en las religiones que conozco. No es el que se predica. Así que, hermano, él dice que él es el buen pastor, que su vida dio por sus ovejas. Por lo tanto, yo sigo a este pastor. Yo no tengo otro pastor. Este es mi pastor. Aunque no lo veo, pero creo en él. En ese aspecto no necesito verlo, sino estoy creyendo el Evangelio. Es una manera de vivir. El Evangelio es una manera de vivir consagrado a la palabra de Elohim, a ser fieles a la palabra de Elohim, a Hadebar de Elohim Hamashiach. Por supuesto que las señales, dice aquí, y es algo muy importante: hizo además Yehoshua muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Yehoshua es el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Aquí, esta es lo concreto del Evangelio. ¿Por qué se escribió? ¿Y en quién debemos creer? ¿Qué debemos creer? ¿Por qué se escribió el Evangelio? Precisamente se escribió para que creyéramos que este es Yehoshua, el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Se escribieron. Él hizo muchas señales y sigue haciendo, pero estas se han escrito precisamente. Es decir, es posible que en los otros evangelios hayan otras señales que él hizo. Pero mira, hermano, le voy a decir la verdad como yo veo esto. Este es el pan de vida. Este es el evangelio de los hijos. Esta es la verdad. Los evangelios están escritos en parábolas para el mundo. Están escritos, como decir, por eso es que hay tantas religiones, porque están escritos de tal manera que las personas se descubre la verdadera intención de las personas, lo que hay en el corazón de las personas, porque la parábola lo que te hace es permitirte que tú entiendas como tú quieres entender. Eso es lo que hace la parábola, permitirte que se descubra tu corazón, y tú vas a creer, y tu vida va a testificar de cómo verdaderamente tú crees. Esas son las parábolas, que cada cual, según la idea, según la cosmovisión, según lo que él quiera hacer en su vida, porque de algún modo están rechazando el testimonio del Espíritu, pues el Espíritu lo va dejando que ellos mismos creen su propia religión, creen su propia imagen de Dios. ¿Por qué? Porque están rechazando la verdad del Evangelio. Así es como veo estos evangelios. Y que por supuesto se constituyen filtros para ir purificando el corazón. ¿Por qué? Porque en la medida que la persona va buscando la verdad, va rompiendo con las tinieblas, va rompiendo con la oscuridad, va rompiendo con las tradiciones,
hasta que se encuentra con el verdadero Mesías. Y es donde viene la decisión. ¿A quién escojo? ¿A quién le soy fiel? Es el punto donde todo hombre va a encontrarse. ¿En quién cree? ¿En lo que usted aprendió de los hombres o en el testimonio que te está dando el Espíritu? Hermano, creo que esto que estamos diciendo, hermano, nos define para la eternidad. Nos define en quién hemos creído, si verdaderamente somos hijos de Elohim o no, si verdaderamente estamos confiando en la palabra de Elohim, si hemos recibido el testimonio del Espíritu. Esto no es una religión, yo no pertenezco. El Mesías no trajo una religión. El Mesías dice aquí que el Evangelio fue escrito para que creamos que este es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. ¿Cuál es la vida en su nombre? La vida que la vida que Elohim dispuso para nosotros desde la eternidad. La vida que está en el Evangelio. En el Evangelio está la vida de todo. Está el nacimiento espiritual del hombre. Están diseñadas las obras, están preparadas las obras en las cuales nos íbamos a ocupar. El Evangelio es eterno. Alguien me decía, ¿cuándo se termina esto? Y le dije que los hijos de Dios no tenemos otra cosa en que ocuparnos que no sea vivir el Evangelio. Eso es a lo que Elohim nos ha llamado, vivir el Evangelio, testificar del Evangelio, que hemos creído en el Evangelio de Dios, en el Evangelio del Mesías, en el Evangelio eterno. Entonces, no hay manera de dejarlo, porque si lo dejas, tú pues te estás separando. Pero esto es el diseño de nuestro Creador para toda la humanidad. Es el Evangelio. Es vivir dándose a sí mismo en el servicio de lo demás. Es creyendo. ¿Por qué los ángeles cumplimentan las acciones que Elohim les envía a realizar? Acciones que son de alto riesgo. Por ejemplo, expulsar al Satán del cielo, sacar a Israel de Egipto, pelear junto con el ejército de Israel en contra de los enemigos de Israel, pues son misiones que los ángeles cumplen y llevan a cabalidad. ¿Por qué? Porque creen en la palabra de Elohim. Asimismo, el hombre que cree la palabra de Elohim, pues también, como decir, cumplirá los propósitos y realizará las obras a las cuales es enviado. Sé que al dar este testimonio, cuando digo que es para mayores de 150 años, por supuesto, tiene que creer la vida eterna, porque nadie vive 150 años en la carne. Pero al usted creer en la vida eterna, pues usted, su edad no se mide. Pero sé que lo que estoy diciendo, hermano, va en contra de la naturaleza del mundo, va en contra de lo que el mundo cree, va en contra de las tradiciones que se han enseñado en el mundo, y que doy testimonio porque el Espíritu es el que me da la fortaleza, es el que me da la firmeza para hacerlo. Y sé que no es a mí solo, se la dio a su Hijo y se la ha dado a todos los testigos. Se lo dio a Antipas, aquel testigo fiel que fue muerto donde Satanás tenía el trono. Mira, hermano, cuando usted, y lo vamos a leer en Primera de Juan, dice:
todo aquel que cree que Yehoshua es el Cristo, fíjense lo que está diciendo en coincidencia con el Evangelio, que el Evangelio se escribió para que creyéramos que Yehoshua es el Cristo, el Hijo de Elohim, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Todo aquel que cree que Yehoshua es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. El que engendró es el Padre, y el que ha sido engendrado por el Padre es el Hijo. Y por supuesto, lo que hemos nacido también de agua y del Espíritu. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Todo el que es nacido. ¿Por qué estoy dando testimonio? ¿Por qué he sobrevivido fuera de la iglesia? Porque creo cada día en la palabra de Elohim, en su ayuda. Por eso es que he podido sobrevivir. No me he muerto. Cada día Él me da la fuerza para obtener la provisión del día, para enfrentar, enfrentar el día a día. Dice, pues este es el amor, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nuestra fe. Abraham salió de Ur de los Caldeos sin saber a dónde iba, porque creyó al que le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. Noé construyó un barco, un barco en dimensiones grandísimas. Por supuesto que lo hizo y lo pudo hacer porque creyó a la palabra de Elohim, que le dio las medidas, las dimensiones y cómo hacerlo, porque creyó a la palabra de Elohim. Es algo, hermano, miren, es un misterio, pero es un misterio revelado. A veces cuando estoy dando testimonio, digo, esto es revelación, aunque es algo que está revelado en el Taná, o en este caso en el Evangelio. ¿Por qué? Porque nunca en mi vida había creído ni había entendido las cosas como a veces se me revelan. Pero es un misterio, hermano, es un misterio que solamente cuando usted nace de nuevo, usted podrá entender. Por eso es que estos hombres que aparecen en el Tanaj y en el Evangelio, en este caso los apóstoles, pudieron hacer proezas, pudieron dejar el rastro de su fe para el mundo, porque creyeron a la palabra de Elohim, fueron obedientes. Por eso es que vencen al mundo, porque todo lo que es nacido de Elohim vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Yehoshua es el Hijo de Elohim, el Hijo de Dios? No es el Hijo de María, el Hijo de Dios. Por eso fue que Él fue condenado a muerte, porque Él, siendo un hombre, testificó con señales y con la palabra que dijo, con las obras que hizo, que Él era el Hijo de Dios. Por supuesto, la doctrina judía, todo el que cree que Él es nacido de una mujer o de un hombre y de una mujer, en este caso de José y de María, eso es la doctrina judía. Muchos de los que desprecian la doctrina judía no saben que están creyendo como los judíos al reconocer que es un hijo de un hombre y de una mujer, o de una mujer en este caso. Dice, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús, Yehoshua, es el Hijo de Dios? Este es, en este caso, fíjense, este es Jesucristo. Esto es lo que dice aquí, ¿ves? Pero yo lo entiendo. Dice, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. Este es el que yo recibí.
Vamos a decir que yo le voy a llamar Jesucristo, no le voy a llamar Adebar de Elohim Hamashiach. ¿Por qué no le digo Jesucristo? Para separarme de aquel que creen en el mundo, que lo cree todo el mundo. Los católicos, los cristianos, los espiritistas. He dado testimonio que a mí se me hizo obras de brujería en el nombre de Jesucristo. Es decir, fui a una mujer porque estaba enfermo y buscando alternativas. Esa mujer me hizo obra en el nombre de Jesucristo y era una espiritista. Este Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Entonces, ¿quién es el que da testimonio al hombre? Es el Espíritu. ¿Y te guía a quién? ¿A quién es el Mesías? ¿A quién es el Hijo de Dios? Eso es lo que hace el Espíritu. Dice, porque el Espíritu es la verdad. No es el hombre, hermano. El Espíritu es la verdad. No se deje guiar por hombre. El Espíritu es la verdad y Él lo va a guiar. Dios no es Dios de confusión. Dios es verdad. Dice, porque tres son los que dan testimonio: el Espíritu, el agua y la sangre. Miren, hermano, este evangelio y muchas de las traducciones no quedan exentas de todas las cosas que se han añadido justificando la doctrina de la Trinidad. Desde el principio hasta el fin, Elohim es Ejad, es uno. El Hijo, aun cuando es la palabra que se hizo hombre, dijo que Él y el Padre eran Ejad, que eran uno. Por lo tanto, hermano, no podemos salirnos de esa verdad. No podemos tratar de explicarnos cosas que no podemos. Cuando usted no resiste al Espíritu, cuando usted no levanta argumentos en contra de la verdad, usted podrá recibir la verdad. Pero si usted se aferra a las tradiciones de los hombres, a lo que le han enseñado, sencillamente usted va a desechar el testimonio del Espíritu y usted va a aceptar como verdad en su vida las tradiciones y las enseñanzas de los hombres. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y tres son, y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Yo no necesito que nadie testifique, hermano, a mí. Porque es que cada día es el Espíritu el que me guía, el que me testifica, el que me convence. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado: vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tiene vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por lo cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios, ¿quién es aquel?
aquí está en mayúscula, aquel que fue engendrado por Dios es su Hijo unigénito, nacido únicamente del Padre. Fue engendrado por el Padre. Y el Hijo, cuando está dando testimonio ante Pilato, que le dice, pues eres tu rey, él le dice, yo para eso he nacido y para eso he venido al mundo. Él nació, fue engendrado y nació únicamente del Padre. Por eso es el unigénito, un gen. Si fuera hijo de Dios y de María, no fuera unigénito, tuviera genes de Dios, el gen de Dios, y tuviera los genes de María, varios. Así que, hermano, sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Aquel que fue engendrado por Dios, es decir, su Hijo unigénito, es el que nos guarda y el maligno no nos puede tocar. Cuando hay una situación, digamos, que nos tocan en algo, en el sentido de que, por ejemplo, quizás perdamos algo, no sé, que nos damos cuenta que el maligno no ha tocado, ha estado cerca, es porque algo le estamos dando lugar, es porque algo no está bien en nuestras vidas y Él permite que el maligno nos toque para que reaccionemos y nos demos cuenta que hay algo en nuestra vida que no está bien. Cuando hay contiendas en el hogar, cuando hay diferencias en el hogar, a veces el maligno nos toca. ¿Por qué? Porque el hogar no está bien. Cuando está la palabra y la sangre del Mesías prevaleciendo en nuestro hogar, el maligno no nos puede tocar. Cuando está la palabra y la sangre del Mesías en nuestras vidas, el maligno no nos puede tocar con enfermedades, no nos puede tocar. Dice, porque Elohim le guarda y el maligno no le toca. Aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Aquí no queda nadie exento. Solamente los que han nacido de agua y de espíritu están exentos. Los demás están bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y para conocer al que es verdadero, al que es la verdad, al verdadero Hijo de Dios. Porque el Espíritu sabe que hay falsos hijos de Dios predicados, enseñados, recibidos en el mundo. Fíjese lo que dice. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Mire, hermano, pregúntese algo. ¿Por qué cada persona que está, si hay 45,000 denominaciones religiosas en el mundo? Eso fue un dato que vi ayer en una enseñanza que se estaba dando. 45,000 religiones reconocidas en el mundo. Usted se imagina, hay 45,000 formas de creer. 45,000 formas de entender o de que las personas, cada una de esas personas que han creído de esas 45,000 formas, pues es la manera que ellos tienen de ver al Hijo de Dios, de ver a Dios y a su Hijo. Usted se da cuenta, hermano, que son 45,000 falsos evangelios y falsos cristos que existen en el mundo. Pero dice aquí,
pero sabemos que somos hijos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo, en Jadebar de Elohim Hamasía, la palabra que se hizo hombre. Este es el verdadero Elohim y la vida eterna. Esto se interpreta mal. Aquí esto como que se interpreta como que el Hijo es el verdadero Dios. Si es el verdadero Dios, ¿en qué sentido? En que es el único que nos lleva al Padre, porque Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Así que Él es el que nos lleva al verdadero Dios, al Elohim eterno, el cual ningún hombre ha visto ni puede ver. Por eso es que la vida eterna consiste en que conozcan al verdadero Dios y aquel al que Él envió. Y dice, hijitos, guardaos de los ídolos. ¿Por qué? Porque todo el que esté fuera de este Mesías está en un ídolo, está creyendo en algo que no es verdad, en algo que es vano. Hermano, estoy hablando, la verdad no se puede ocultar. Sé que muchas personas se podrán sentir mal, pero no tengo otro lenguaje. No tengo lenguaje para, como decir, barnizar la verdad. La verdad hay que decirla cruda, porque cuando yo salí de mi casa, cuando recibe el testimonio del Espíritu, vine para mi casa, y cuando recibí esto, tuve que tomar una decisión personal. Como decir, por nada me reviento por dentro, porque era algo más grande que yo. Pero dije, ¿a dónde voy a ir y a quién le voy a creer? Y mis pies se afirmaron. ¿Por qué? Porque escogí al que es verdadero. Pero hubiera seguido, ahí mismo hubiera dado vuelta atrás y me hubiera ido para de donde salí y hubiera seguido en la vida aquella. Ya mi oportunidad ahí terminaba. No sé si hubiera tenido otra oportunidad en mi vida. Porque son momentos que deciden. Caifás tuvo su momento para decidir por la verdad, pero le convenía la vida que tenía, vivir como estaba viviendo. La conveniencia fue lo que lo llevó a eso. Pilato tuvo su propia decisión, aunque quiso liberarlo, sin embargo, firmó un papel condenándolo a muerte. Así que al final hizo lo que le convenía. Él no quería dar una imagen de ser un enemigo del César, porque sabía que eso le podía costar la vida. Caifás ha sido olvidado. Caifás no aparece ni en los registros de nacimiento de Israel. Ayer vi un video donde no se sabe si es, pero aparece un sepulcro donde hay un hombre de más de 60 años, y algo. Hay una mujer anciana y hay un hombre más joven, que se supone que sea supuestamente el sepulcro donde está Caifás. Pero Caifás, como les decía, el rastro de Caifás, una vez que ocurrió la condena a muerte del Mesías, el rastro de Caifás se perdió. No solo, como decir, no se sabe qué se hizo de la vida de él, nunca más se supo de él, no hay registro de su sepulcro, de su muerte, de a dónde se fue. Es decir, fue borrado del libro tanto de la vida de los hombres, fue borrado del libro de la vida del Cordero, hermano. Lo que consta que una persona vivió en el mundo es el registro donde aparece su nacimiento, hijo de tal, hijo de más cual, ¿no?
pues Caifás no aparece registro de Caifás en ningún lugar. Fíjense el destino final de aquel que fue el sumo sacerdote, de aquel que vestía la vestidura sagrada, de aquel que tenía acceso al lugar santísimo en el templo, fue borrado del libro de la vida, de todo libro de la vida, porque al menos quizá una persona no esté en el libro de la vida del Cordero, pero está que nació en el mundo en un lugar tal y que el hijo de mamá y de papá. Pero Caifás no aparece en ningún registro. ¿Y por qué? Porque perdió la oportunidad más importante de su vida, que fue haber condenado a muerte al que era la verdad, haber condenado a muerte a la verdad, y por conveniencia decidirse por traicionar la vestidura, traicionar el sacerdocio, traicionar a Dios. Ese es el destino de Caifás. Por eso le digo, hermano, que a veces, sin darnos cuenta, estamos despreciando la oportunidad de nuestras vidas, la oportunidad que nos está dando Elohim para que podamos conocer al que es verdadero, a su Hijo. Es la única manera que tenemos de conocer al Padre. Quiera Elohim estarle convenciendo, estarle dando oportunidad, que usted sea convencido en su propio corazón para que pueda ser fiel al que es verdadero. Gracia y paz del que está sentado en el trono y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de parte de Elohim, de Jadebar, de Elohim Hamasía, el testigo fiel, que fue el primero en resucitar y tiene autoridad sobre los reyes de la tierra. Hamasía nos ama y nos ha librado de nuestro pecado derramando su sangre. Que la gloria y el poder sean suyos para siempre. Amén.